Gente, llegó el momento de mostrarte el nuevo mando de PlayStation 5. Vamos a probarlo. Voy a probarlo para ver si vale la pena pagar $200 por un mando como este. Vamos a abrir esta pieza. Wow. Delante de ustedes, chicos. Con lujo de detalle. Quiero mostrar esta máquina. ¡Boom! Esto es para los gaming. Esto es para los gamers que son más entusiastas, ya que viene con unas características muy brutales. Y de hecho, esto lo vamos a ver más adelante. A ver, chicos. Viene con una caja, otra caja. Y ¡boom! Miren, esta es la otra caja. Sería así. En esta caja que tenemos aquí, a ver, en la parte de abajo tenemos la manual de usuario, ¿verdad? Aquí está el manual de usuario para nosotros sacarle el máximo provecho. Como viene súper cuidado, viene, ¿verdad? Con esto, para que no se raye ni se ensucie. ¡Wow! Y de una vez, algo que a mí en lo personal me encanta, y es este estuche. Se siente de muy buena calidad. Los materiales de construcción se sienten de buena calidad. ¡Wow! Y algo que me llama poderosamente la atención de una vez, fíjate, a ver. Ahí está. Y es que puedes quitar esta pequeña tapa, la puedes quitar, y por ahí tú vas a poder cargar el mando. Es decir que aunque el mando esté guardado dentro del estuche, tú vas a quitar esta protección y a través de aquí vas a poder recargar la batería. Pero vamos a sacar, mira cómo sería el estuche, ¿verdad? Vamos a darle la vuelta por aquí para que ustedes puedan verlo con lujo de detalle. Aquí abajo tenemos, ¿verdad?, el logo del mando, de los botones que nosotros usamos en el mando de Sony. Y en la parte de arriba tenemos el logo de PlayStation. Entonces vamos a abrirlo. Esto es calidad por donde quiera, chicos. Y no es para menos porque estamos hablando de $200. ¡Wow! Míralo aquí. Mira cómo se ve. ¡Wow! Aquí en la parte de arriba, aquí en esta parte, tenemos para nosotros guardar fíjate que viene con esto, para nosotros guardar el cable de alimentación, para nosotros alimentar la corriente. Viene de USB tipo C a USB tipo A. Y el cable es trenzado de buena calidad. El diseño sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo el diseño, solo que tenemos una serie de botones, ¿verdad?, diferente, y también tenemos la opción de instalar palancas aquí en la parte de abajo. Me gusta, se siente robusto, se siente muy bien, y lo voy a poner aquí a un lado para verlo ahora con lujo de detalle, porque quiero mostrarte todos los botones que tiene. Tenemos varios joysticks de diferentes tamaños, tenemos varias palancas, tenemos dos palancas aquí para colocarlo en la parte de atrás. Esto es para el cable, ahí, y cierras, y si tú no quieres que el cable se salga, ve, lo proteges, y fíjate que no se sale. Esto es en caso de que tú seas un extremo y quieras seguir jugando y que el cable no se te salga, en caso de que tú jales el control. Si lo pones así, luego metes el seguro, pues el cable quedaría ahí completamente ajustado. No se puede salir. ¿Ves? Porque se ajusta a esta parte de aquí. Se ajusta muy bien. Para retirarlo, quitas el seguro y lo retiras. A sacar las palancas, mira, colocamos una, colocamos la otra. La verdad, literalmente son plug and play. Simplemente la colocas de esta manera, y ya. ¡Wow! Y se siente muy bien. Bueno, hay problemas, chicos, porque se ajustan perfectamente y es muy sencillo colocarla y ponerla. Fíjate, para sacarla, simplemente se hace esto, porque son magnéticas. Yo siento como que son magnéticas y se pegan. Mira, simplemente hacemos esto
A ver, ahí está. Y fíjate, wow, qué chulo. Y esta que están aquí, a ver, voy a quitar esta, quito una y voy a poner esta para ver cómo funcionaría en esta. Wow, estas se sienten nítidas. Estas se sienten súper cómoda. Esta es como más pequeña, ¿verdad? En caso de que esta te molesten, porque esta, mira, esta se abraza con la parte de aquí del mando, con este mango, ¿verdad? Si tú sientes que te está molestando a la hora de tu jugar, porque tu dedo este dedo queda pegado de esa palanca. Si tú sientes que esa palanca no te conviene, pues tú la retiras. Si te está estorbando, vamos a decir, a la hora de tu jugar, pues tú vienes, la retiras y colocas la que es más pequeña. Es la misma manera de ponerla. Ahí está colocada. Y fíjate, ya si colocas la más pequeña, no te molesta en tu dedo índice, acá, en estos dedos, pues no molesta. Y a la hora de tu accionarla, simplemente mueves rápidamente. Estás jugando y estos gatillos o joystick, perdón, es ligeramente un poquito más alta. Si tú eres un gamer que te gustaría tenerla un poquito más alto, pues lógicamente pues tú pones la que se ajuste mejor. Y para colocarla, le buscas aquí la posición y espera que siente el clic. Ahí está. Hasta aquí todo muy bonito. Un diseño muy parecido a la versión pasada. Tenemos también componentes de gran calidad. Un estuche hermoso que a mí me encantó. Vamos a la dura prueba. Vamos ahora a montarlo en la Play 5. Vamos a hacer un gameplay y ahí ya voy a contarte mi experiencia y voy a decirte si vale la pena pagar $200 por este producto. Así que vamos ya. Recuerda que tú vas a crear los perfiles de juego de acuerdo al videojuego, ¿no? Primero, lo primerito que debes hacer es, una vez que ya colocas los joysticks que mejor se adapten a tu modo de juego, estos, los más pequeños, me encantaron porque se sienten súper cómodos. Recuerda también que tú puedes removerle esta parte de aquí con tan solo tú presionar este botón. Lo puedes remover en caso de que en un futuro se dañe. Ok, lo que debes hacer desde que ya pones estos gatillos con lo que tú te sientas más cómodo. También voy a mostrarte cómo usar estos dos botones de aquí abajo más estos de aquí abajo. Y lo primero que debes hacer es ir aquí a configuración. Vas a accesorios. En accesorios buscas el control inalámbrico, ¿verdad? Este que ya instalamos. Y aquí tú vas a poder configurar los perfiles. Vas a poder crear perfiles, borrar perfiles. Vas a poder personalizar los botones como mejor tú te sientas. Y vamos aquí a perfiles personalizados. Fíjate donde yo creé un perfil. Ese perfil se llama perfil 2. Y también está el perfil que viene seleccionado. Vamos a crear otro perfil. Le damos ahora a poner perfil. Como ya puse el 2, vamos a ponerle ahora el número 3. Aunque lo puse al revés, ¿no? Vamos, tú le pones el nombre que tú quieras. Lo que pasa es que lo estoy haciendo así para fines del video. Una vez que lo tenga, le damos a listo. Listo, aceptar. Y tenemos el perfil 3. Una vez que ya lo creas, viene la parte donde tú vas a asignar los botones. Fíjate dónde están todos los botones de tu mando. Y tú tienes que seleccionar los botones que tú quieres personalizar. Tanto en los gatillos de aquí abajo como estos botones de aquí y ponerlo como a ti te dé la gana. En este caso lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionarlo de aquí abajo. Por ejemplo este que vendría siendo para este de aquí, para el izquierdo, le das un clic y una vez que tú le das un clic se despliega este menú y aquí tú vas a seleccionar el botón que tú quieras tener en esta palanca de aquí abajo, en esta palanquita, ¿no? Tú vas a seleccionar, por ejemplo, yo voy a poner que yo quiero ahí que cambio de arma. Vamos a poner ahí, por ejemplo, esta tecla. Le das un clic y ya está. Si quiero el derecho, pues aquí en el derecho yo voy a poner el R2, que vendría siendo los golpes fuertes. Lo selecciono y ya en esta parte de aquí abajo tengo, ¿verdad? Este botón.
Y tengo aquí también el R2. Voy a darle a aplicar. Aquí también es bueno que sepa que tú puedes personalizar la sensibilidad del joystick. Fíjate que tú puedes personalizarla y ajustarla como tú creas que sea mejor. En mi caso, yo lo voy a dejar así porque ya para esto yo necesito tiempo para yo hacer un ajuste que quede mejor a mi gusto y a mi modo de juego. Y lógicamente eso va a ser para cada usuario, para cada persona que compre este mando, pues lógicamente tú lo vas a poner de la manera que a ti mejor te guste o la manera que a ti más te convenga para juego. Por eso esto es bueno que lo sepas, que tú también puedes configurar la sensibilidad en el joystick izquierdo. Ahí está predeterminado, pero si tú quieres también puedes seleccionar esta parte que están aquí, que es uno rápido, preciso, constante, digital, dinámico. En mi caso lo voy a dejar predeterminado porque esto yo lo voy más adelante voy a tratar de hacerlo y buscar la manera que se ajuste mejor a mi estilo de juego. Voy a darle hacia atrás y aquí me dice asigna este perfil. Ok, ya yo lo puse. Lo voy a poner aquí en la letra O y le damos en el 0, aquí en el tecla 0 y le damos aquí donde dice, ajá, vamos aquí. Bueno, aquí tú lo puedes asignar. En esta tecla yo tengo el perfil 2. Aquí no hay ninguno, pues voy a asignar el que creé ahora mismo. Le doy, a ver. Bueno, como lo puse ahí, le doy atrás y ya está. Ahí ya, esta fue la manera de tú poder crear un perfil. Chicos, discúlpenme que lo estoy haciendo súper rápido porque este video se me ha hecho muy largo. Mientras tú estás jugando, supongamos que tú estás jugando, ¿verdad? Tú estás jugando, y tú quieres cambiar un perfil rápido. Tú dices, oh, cónchale, este perfil que yo tengo no me gusta, déjame cambiarlo. Es muy sencillo. Tú presionas este botón de aquí, lo dejas presionado y ahí tú seleccionas el perfil que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el perfil 2. Simplemente le doy un clic y fíjate cómo cambia. Mira, si lo ponemos aquí. Espérate, déjame mover mi cámara. Déjame mover esta cámara para que ustedes vean cómo se ve aquí. Voy a ponerla por acá. Fíjense cómo se va a ver aquí en la parte de arriba. Mira, selecciono la tecla y voy a seleccionar el perfil número 3. Fíjate dónde sale el mensaje y dice que ya se ajustó al perfil número 3. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a mover la cámara para acá arriba. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mira, ahí estamos jugando, ¿verdad? De lo más chévere. Entonces tú dices, ok, yo quiero que el mando vibre más de lo que está. Para tú lograr esto, para que vibre el mando y vibren estos gatillos de acá, pues tú simplemente vas a aumentar en esta parte de aquí, vas a aumentar y bajar la sensibilidad. Aquí, lo bajas, lo sube. En mi caso lo voy a poner a tope. Ahí está a tope. Ahí está. Wow, la verdad es que se siente pero brutal. Se siente muy bien. Entonces en la parte derecha, aquí también tú vas a poder controlar la presión en los gatillos. Vas a poder, ¿verdad? Y esto es bueno en caso de que tú estés jugando un videojuego de deportes y tú quieres acelerar de manera, ¿verdad? Como tener más control en cuanto a la aceleración o al freno. Pues aquí tú también puedes aumentar y bajar la sensibilidad y ponerlo, ¿verdad? Como a ti mejor te convenga. La verdad es que es una delicia, chicos. A mí, en lo personal, me ha gustado. ¡Wow! Mierda, no, esto está chulísimo, ¿ven? ¡Wow! Inclusive, cuando tú aumentas el perfil, la vibración en estos gatillos, cuando tú más o menos juegas con estos dos botones, tú lo vas a poner de la manera que tú te sientas más cómodo. Y yo, la verdad es que me gustó. Llevo más de como unos 45 minutos aprendiendo de las nuevas funciones de este mando. Y en lo personal, tú lo vas a amar. Si tú me preguntas a mí ahora mismo, Ale, pues ¿vale la pena pagar los $200? Pues yo te diría de que sí vale la pena. Si tomamos en cuenta que el control anterior vale $60,
y es un control estándar, tiene ya lo que nosotros tenemos acostumbrado. Sin embargo, aparte de que te da esta opción de tú poder personalizarlo y ponerlo como tú quieras, aparte de esto te da estas funciones de tú poder usar todos estos botones. Estos botones tú vas a poder cambiarlo. Estas palancas, como ustedes vieron en el unboxing, hay palancas que son más grandes, y este plus de tu poder aumentar y bajar la sensibilidad de la vibración, y aumentar y bajar la sensibilidad de la presión en estos gatillos, en el R1 y en el R2. La verdad es que en lo personal a mí me encantó, y te recomiendo que si te compras este mando, configures estas opciones, porque la verdad es que es muy bueno. Yo me hubiese gustado poder probar otros juegos, pero este fue el juego que más o menos yo pude ajustar para poder disfrutar esta tecnología, pero apenas me acaba de llegar, y la verdad es que el video, mira lo largo que se me ha hecho, y si me preguntas a mí, yo te diría de que sí vale la pena invertir en un mando como este. Yo ahora voy a seguir disfrutando, porque estos botones que trajo, los de arriba, los joystick, están deliciosas, chicos. Si tú la comparas con los joysticks que vienen de serie, esto es una delicia. Sony se tomó su tiempo para desarrollar estas joysticks. Vienen dos, estos son los pequeños, vienen unos que son un poquito más altos. Tú coges los que mejor se ajusten a tu condición. A mí me gustaron los más pequeños, porque siento como que tengo acceso rápido a estas teclas, y la verdad es que me encanta. Así que a la hora de tú, ¿verdad?, disfrutar de cualquier videojuego, con esto la experiencia va a ser súper brutal. Y eso que solamente estoy en un juego en campaña. Me imagino que cuando ya tú aprendas a personalizar y a poder sacarle todo el potencial a un mando como este en multijugador, pues lógicamente vas a tener cierta ventaja. Si este video te gustó, no olvides suscribirte. Si sientes alguna duda, déjame un comentario. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en el próximo video.